Hola mis queridos hermanos bestias, me da mucho gusto saludarlos el día de hoy, espero se encuentren brutalmente bestial. Bienvenidos a esta nueva emisión del Nahual de Huevos. Un saludo para todos mis hermanos bestias desde Estados Unidos hasta Chile y Argentina. El tema que hoy abordaremos es algo que intriga y fascina a todo el continente americano y también en España. Les voy a contar una historia, cabrones, que se van a cagar en los pantalones. Sin más preámbulos, ¡comencemos! Es imposible que exista un mexicano, un chilango o un latino, es decir, la raza de bronce, que no haya oído hablar de La Llorona. Unos dicen que se aparece en Coyoacán, en la Ciudad de México, y muchos otros cerca de su casa. ¡Qué miedo, cabrones! La leyenda de La Llorona, les cuento, es un relato de una mujer que ahogó a sus hijos y que luego, maldecida y arrepentida, los busca por las noches en ríos, pueblos y ciudades, asustando con su sobrecogedor llanto a quienes la escuchan o la llegan a ver. Otros, por ejemplo, cuentan la leyenda de esta manera. La Llorona es una mujer que deambula por las calles de la Ciudad de México en busca de sus hijos, a los que ella misma asesinó, enloquecida durante una noche. Dicen que aparece en lugares por donde alguna vez pasó un río. También se dice que es una mujer muy bella con vestimenta blanca. Otros mencionan que solo se alcanza a ver la silueta que flota. En lo único que coinciden es que siempre que se deja ver se escucha un largo y aterrador grito. ¡Ay, mis hijos! Otra versión cuenta que existió una mujer indígena que se enamoró de un caballero español con quien comenzó a vivir un romance apasionado e intenso. Fruto de esta relación nacieron 3 niños a los cuales nunca les había faltado nada. Pero un día la joven le pidió al caballero, para dar mayor seguridad a sus pequeños, que formalizaran la relación, que se casaran, es decir. Pero él, hijo de su pinche madre, por temor a ser degradado socialmente, lo evitó y terminó abandonándola. Luego se casó con una dama española de la clase alta. Cuando la joven se enteró, dolida y desesperada, asesinó a sus 3 hijos ahogándolos en un río. Luego se suicidó. Puta madre, las tragedias de griegas y de Shakespeare se quedan cortas, putos. Como podemos ver, hermanos bestias, la leyenda posee una gran diversidad de versiones, con generalidades y particularismos propios de muchas regiones geográficas. A pesar de ello, su relato mágico y sobrenatural, emergido de múltiples orígenes, es constante y reconocible, con añadidos, texturizaciones e hibridaciones muy diversas de tipos de acuerdo a la región. La leyenda de La Llorona es muy antigua, tiene sus orígenes en el México antiguo, en la forma de diversos personajes con características similares, presentes en la cosmovisión y creencias ancestrales de los pueblos nativos de América, transmitidos de forma oral, de generación en generación, hallándose relatos comunes, pero con diversas imágenes, emblemas y símbolos, lo que le da a la leyenda una rica diversidad cultural. Durante la época colonial, hermanos, las generalidades de la leyenda tomaron forma, y a través del tiempo, la leyenda de La Llorona se ha convertido en parte del imaginario colectivo de toda Hispanoamérica, trascendiendo fronteras y volviéndose parte de la identidad cultural, el folclore y la imaginería popular de muchos países. En la actualidad, la leyenda continúa siendo muy popular desde México hasta Chile, así como en los estados del sur de Estados Unidos con mayor población hispana, como Arizona, Texas y Nuevo México. En el caso particular de México, el personaje de La Llorona es signo de identidad nacional y patrimonio cultural intangible de la Ciudad de México. La Llorona, junto con sus lamentos y gemidos, ¡Ay, mis hijos! es sin duda alguna la historia de horror, traición y desamor con el que millones de mexicanos nos identificamos. Pero esta historia no es exclusiva de México. En otros países de América Latina que fueron conquistados por españoles también temen al alma en pena de esta mujer. La combinación de todas las creencias de las culturas mesoamericanas con la de los conquistadores españoles originó que el mito de La Llorona fuera adoptado en diferentes países de América Latina. Les cuento algunos ejemplos. La Puculen de Chile. La Llorona chilena se llama la Puculen, es decir, de culen, lágrima, y pu, de plural. Y es un alma en pena que se cree llora eternamente porque le quitaron a su hijo de sus brazos a muy corta edad. A este espectro solo lo pueden verlo gente cercana a la muerte o personas con habilidades especiales. Otro ejemplo es la Tarumama de Colombia. Según la versión colombiana, la Llorona es el fantasma errante de una mujer que recorre las montañas, cerros y valles cerca de los ríos y las lagunas, vestida con una bata negra que la cubre solo dejándole los pies descubiertos. Tiene el cabello largo y rizado, muy negro,
donde posan grillos, luciérnagas, cucuyos y mariposas. Su rostro es una calavera aterradora y en las cuencas de sus ojos giran bolas incandescentes. Lleva en sus brazos el cadáver de un bebé y llora lágrimas de sangre. En Guatemala se le conoce como la María. Aquí la mujer fue quien engañó a su esposo y en uno de sus amoríos quedó embarazada. Ante la angustia de que su marido pudiera enterarse, se vuelve loca y ahoga a sus 3 hijos en un río y se suicida, por lo cual es condenada a repetir hasta el fin de sus tiempos su grito. ¡Ay, mis hijos! La leyenda de la mujer que por despecho ahogó a sus 3 hijos en un río para después suicidarse y penar por las calles ha pasado de generación en generación en la cultura mexicana. Díganme si no sus abuelos les contaron, hermanos bestias, esta historia tan fascinante. La imagen espectral de una dama flotante, vestida de blanco cuyo rostro de angustia cubre con un vaporoso velo, lanzando gritos estremecedores, vive en la conciencia colectiva de millones de personas. Acorde a muchas versiones de La Llorona, si uno se frota los ojos con las lágrimas de un perro, podrá verla. Pero si el corazón del que la observa no es firme, la imagen será espantosa. Quienes afirman haber estado frente a ella aseguran que sus abundantes lágrimas forman un charco cristalino y espectral sobre la cual La Llorona parece flotar. Por eso se dice que mis carnales caninos pueden verla y algunos de sus ladridos en la madrugada es el anuncio de su llegada. Tales versiones de La Llorona afirman que el alma de quien la mire y vaya tras ella vagará durante toda la eternidad. Quienes la escuchan afirman sentir escalofríos que recorren todo su cuerpo, particularmente la espalda. Algunos incluso dicen que pueden sentir el respirar de alguien que se encuentra a sus espaldas, pero si alguien se atreve a voltear, ésta aparecerá de pronto a su lado y se llevará su alma a un lugar desconocido. Así que, al puro estilo del Nahual, vayamos al origen de la leyenda. Pero antes de eso les recordamos que no olviden compartir, suscribirse al canal y visitar todas nuestras redes sociales como Facebook e Instagram. ¡Continuemos! En México, lugar donde nace la leyenda, varios investigadores estiman que La Llorona, como personaje de la mitología y de las leyendas mexicanas, tiene su origen en algunos seres o deidades prehispánicas. Es así como Ahuicamine era considerada entre los purépechas como la diosa del hambre. Su nombre se puede traducir como la sedienta o la necesitada. También era la diosa de las mujeres que morían al dar a luz en su primer parto. La diosa zapoteca Xonaxicuecula, en tanto, es una deidad de la muerte, del inframundo y de la lujuria, que aparece en algunas representaciones con los brazos descarnados. Atractiva a primera vista, se aparece a los hombres, los enamora y los seduce para después transformarse en esqueleto y llevarse el espíritu de sus víctimas al inframundo. También tenemos a la Ixtabay entre los mayas lacandones. Esta diosa se identifica como un espíritu malo con la forma de una hermosa mujer cuya espalda tiene forma de árbol hueco. Al inducir a los hombres a abrazarla, los vuelve locos y los mata. Siempre se le identifica con el inframundo, el hambre, la muerte, el pecado y la lujuria. Esta abundancia de diosas conectadas con cultos fálicos y de la vida sexual fue inicio no solo de La Llorona, sino también de otros fantasmas femeninos que castigan a los hombres. Ahora, en el caso particular de los mexicas, la leyenda prehispánica de La Llorona surge de una multitud de narraciones orales híbridas. A La Llorona se le ha relacionado con la diosa prehispánica Tenpecutli, que purgaba una pena por haber ahogado a sus hijos en un río. Esta diosa, que era muy bella, tenía la capacidad de cambiar su rostro por el de un animal si era mirada a los ojos como los nahuales. Otro personaje con el que se le relaciona era la diosa del inframundo Mictlantzíhuatl, que seducía y perdía a los hombres. También se ha propuesto que La Llorona es una hibridación de 3 diosas mexicas: Cihuacóatl, la diosa madre y mujer serpiente; Teoyominqui, la vigilante de los muertos; y Quilasli, diosa de los partos y los gemelos. Para los mexicas, este trío de diosas vagaba en la figura de una mujer vestida de blanco que lloraba por sus extraviados hijos, y escucharla era un mal presagio. Algunos historiadores, después de largos estudios, justamente afirman que en México La Llorona tiene sus raíces en deidades del México antiguo. Entre ellas destaca la Cihuacóatl, diosa de los mexicas, mitad mujer y mitad serpiente, que según la leyenda emerge de las aguas del lago de Texcoco para llorar a sus hijos, los aztecas, que fueron devastados a manos de los conquistadores venidos del mar. Las coincidencias de Cihuacóatl con La Llorona son varias.
gritos y lamentos por la noche y la presencia del agua donde se cree que aparece tanto en Aztlán como en la Gran Tenochtitlan estaban cercados por ella. En otros documentos, hermanitos, se ahonda a esta hipótesis. Por ejemplo, Fray Diego Durán relata que en los días posteros de su reinado, Moctezuma II andaba pesaroso por una serie de pronósticos que se referían al fin de su mandato. Pidió que se le dijese acerca de sus sueños y apariciones, y además, lo mismo encomendó a todos los que tienen por costumbre andar de noche, que si se topasen aquella mujer que dice que anda de noche llorando y gimiendo, que le pregunten qué es lo que llora y gime. La leyenda también le fue transmitida a Fray Bernardino de Sahagún por sus informantes indígenas, y además podemos leerla en la historia de Tlaxcala de Diego Muñoz Camargo. La leyenda está asociada a los famosos presagios funestos que se supone sucedieron antes de la conquista española y que vaticinaban el final del imperio mexica de Tenochtitlan. Esos presagios eran una llama que aparecía en la noche 10 años antes de la conquista y que provocaba desasosiego en la gente. En otro acontecimiento, el templo de Huitzilopochtli ardió sin que hubiera mano de por medio y mientras más agua le echaban para apagarlo, más enardecía el fuego. También un rayo cayó en el templo de Xiuhtencutli sin que se escuchara trueno alguno. Además, un fuego salió por el poniente y se dividió en 3 partes, lo que provocó mucho alboroto. En otra ocasión, el agua del lago hirvió y anegó las casas. Otro presagio que va muy acorde al tema fue el de una mujer que recorría las calles dando gritos lastimeros. Dice así el franciscano Sahagún. Muchas veces se oía. Una mujer lloraba, iba gritando por la noche y andaba dando gritos. ¡Hijitos míos! Pues ya tenemos que irnos lejos. Y a veces decía, ¡hijitos míos! ¿A dónde los llevaré? El mismo fraile la nombra Cihuacóatl, mujer serpiente, o Tonantzin, nuestra madre, y apunta, decían que de noche voceaba y bramaba en el aire. Agrega la narración que la mujer portaba una cuna que ponía en el mercado y ahí la abandonaba. Cuando las mujeres iban a ver qué había dentro de la cuna, solo encontraban un cuchillo de pedernal de los que se usaban para el sacrificio. Por su parte, el investigador Muñoz Camargo en 1982 relata así el acontecimiento. El sexto prodigio y señal que fue muchas veces y muchas noches, se oía una voz de una mujer que a grandes voces lloraba y decía, anegándose con mucho llanto y grandes sollozos y suspiros. ¡Ay, mis hijos! ¡Del todo nos vamos ya a perder! Y otras veces decía, ¡ay, mis hijos! ¿A dónde os podré llevar y esconder? ¡Ay! Se cuenta también que no pocos de los conquistadores, valerosos y esforzados, que habían sido espanto de la misma muerte, quedaban en presencia de aquella mujer mudos, pálidos y fríos como de mármol. Los más animosos apenas se atrevían a seguir la distancia, aprovechando la claridad de la luna, sin lograr otra cosa que verla desaparecer al llegar al lago. Como si se sumergiera entre las aguas y no pudiendo averiguar más de ella, e ignorándose quién era, de dónde venía y hacia dónde iba, se le dio el nombre de La Llorona. Como puede verse, hermanos, la tradición continúa y es de esperar que perdure, pese a que contemplamos como en asombro cómo muchas de nuestras tradiciones van quedando en el olvido ante el paso del tiempo que todo avasalla. Así que no chinguen cabrones, hay que transmitir esta cultura. Los historiadores han señalado que otra versión de La Llorona está vinculada a la Malinche, quien fue amante de Hernán Cortés y dio a luz un niño mestizo. En esta versión adquiere una connotación negativa, se vuelve un símbolo de ser mala madre. Luego esta versión la refuerza la Iglesia Católica al modificar la historia y condena a la mujer al sufrimiento eterno y a estar vagando por el inframundo. Pinches culeros. Con el establecimiento del catolicismo, el mito tradicional se difumina. La mujer ya no solo se aparece en los lagos, sino en plena ciudad, donde vestida de luto deambula y busca a sus hijos. Otro de los significados que se le da a esta mujer es la idea de la mala madre. Según el historiador mexicano Efraín Franco Frías, en la época de la colonia, de 1521 a 1821, empezó a cobrar fuerza la historia de que la Llorona era una indígena conocida como Malinche, quien a la llegada de los españoles
se convirtió en amante del conquistador Hernán Cortés. La pareja tuvo un hijo, pero Cortés se la arrebató a la mujer cuando regresó a España sin que ella hiciera algo por impedirlo. En la Ciudad de México, una de las leyendas más famosas es el de La Llorona, en una casona de Coyoacán, uno de los lugares más tradicionales de la capital mexicana. La historia se ubica en una de las casonas de la época de la colonia que aún se conservan y que supuestamente perteneció a Hernán Cortés. Enfrente de la casona hay un templo conocido como La Conchita. Se dice que quien se lamenta en las noches es la Malinche, dolida por el abandono de Cortés y por la separación de su hijo. Parte de la leyenda indica que quien se case en el templo no tendrá una unión duradera y la casona está protegida por el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Algunos conocedores aseguran que no fue habitada por Cortés y su pareja, por lo que consideran errónea la atribución popular. Después de la conquista de México durante la época colonial, los pobladores reportaban la aparición del fantasma errante de una mujer vestida de blanco que recorría las calles de la Ciudad de México lanzando tristes alaridos, pasando por la Plaza Mayor, que es la antigua sede del destruido templo de Huitzilopochtli, el mayor dios azteca e hijo de Cihuacóatl, donde miraba hacia el oriente y luego siguiendo hasta el lago de Texcoco, donde se desvanecía entre las sombras. Durante el periodo de la colonia, de 1521 a 1810, en México, el mito de La Llorona creció. Había personas que decían haberla escuchado y visto. Incluso la psicosis colectiva llegó al grado de que en el Valle de México se instruyó un toque de queda a partir de las 11 de la noche, ya que se decía que después de ese tiempo los gemidos aterradores de la mujer comenzaban a oírse en las calles y aquel que la veía sufría muerte o locura. La leyenda de La Llorona toma forma durante la colonia española en América, pues a los antecedentes del México antiguo se suma la contribución española para establecer el mito como tal, convirtiendo a La Llorona en uno de los primeros signos del mestizaje. La multiplicidad de orígenes y de versiones sobre la misma historia es una muestra más que clara de que es el producto del sincretismo. Debido a la naturaleza de las tradiciones orales y el folclore, es posible que la leyenda nativa de La Llorona pasara de los indígenas a los españoles, los cuales agregaron sus propios elementos de acuerdo a sus mitos, y que luego la leyenda, ya con los elementos españoles, pasara otra vez a los indígenas, que volvieron a incorporar sus propios elementos. Dicho proceso también pudo haber ocurrido de forma inversa. Durante la época de la Nueva España, la leyenda de La Llorona sufrió transformaciones. Debido al temor a la herejía y a la Santa Inquisición, no se le podía identificar directamente con las diosas prehispánicas a La Llorona, por lo que su descripción y las características de la leyenda fueron cambiando para adaptarse a los estándares de los colonos, aunque conservó su esencia indígena, la vestimenta blanca, el cabello largo y negro, el grito desgarrador de ¡ay, mis hijos! Y su relación con el agua. Se dice que La Llorona asusta a las muchachas que han cometido actos de los cuales sus padres no estarían muy orgullosos. En la historia de este personaje se ha querido ver el comportamiento que la sociedad masculina de la época colonial exigía de la mujer en general y de las indígenas en particular, que involucra un castigo por el incumplimiento del rol de la maternidad asignado por su condición de mujeres que se les exigía. Desviarse de esa tarea sociocultural solamente podía significar la locura, la muerte y la pena. La Llorona es un espíritu errante y sufriente por haber cometido el pecado más grave de una madre, es decir, matar a su hijo. Pero La Llorona no solo asusta a las mujeres, antes bien, en el caso de la población masculina, espanta a aquellos que deambulan por la noche, especialmente a los que andan en actividades deleznables, como el alcoholismo y la infidelidad. Mediante sus artes, La Llorona controla y reprime las actividades masculinas consideradas moralmente reprobables, permitiendo que la normalidad social y cultural vuelva a su cauce. La leyenda tiene, pues, una función moralizadora, pero no es esta, sin embargo, su única función. A veces, las madres, en México, por ejemplo, castigan y asustan a sus hijos diciéndoles que, si las desobedecen, La Llorona vendrá a buscarlos y asustarlos por las noches, cumpliendo un rol asustador de niños similar al del Coco. La Llorona cumple la función del guardián aterrador que avisa del peligro, disuade al desprevenido y aleja al niño de ahogarse en la poza, el lago o el río. La leyenda de La Llorona sigue estando muy vigente en la memoria colectiva de los pueblos de América Latina.
Su historia ha sido reproducida en la literatura, la música, las artes plásticas, las artes escénicas y los medios audiovisuales en todas las épocas. La leyenda de La Llorona ha sido llevada al cine en numerosas ocasiones, la mayoría de ellas por el cine mexicano y estadounidense. En el caso particular de México, entre 1933 y 1974 se llevaron a cabo 6 largometrajes que cuentan la leyenda desde el punto de vista de su versión hispánica, centrándose en el alma en pena de la mujer que vaga por las noches lamentando la pérdida de sus hijos. A continuación, enuncio las películas que se han hecho de La Llorona. La Llorona, producción de 1960. La Maldición de La Llorona en 1961, que también fue conocida como La Casa Embrujada. Para 2006 tenemos la película de Kilómetro 31. En 2007, Gi-Oh-Gol. En 2011, La Leyenda de La Llorona, que es una versión animada. Y más recientemente tenemos la película de La Maldición de La Llorona, que es una producción de Hollywood. Y como extra o como plus, en la música, Café Tacuba tiene una canción llamada María. Es así, hermanos bestias, que llegamos al final de este capítulo. Me gustaría mucho que compartieran sus experiencias. Si alguna vez se la han encontrado, si en la noche cuando van de pinches pedotes, ahí les han dado un pinche susto que se cagan del miedo. Por favor, compartan. Además, no olviden suscribirse, darle like y seguirnos en todas nuestras redes sociales como Facebook e Instagram. ¡Los amo! ¡Mua!